2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola amigos de Peyman, soy Zomer Waldimar Chacoya Cama. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante, el que titula Vectores. ¿Listo para que te estalle la cabeza? ¿Listo para poder comprender todo lo que es el conocimiento científico? Pues adelante, empecemos. Recordemos que la parte más difícil de poder entender la física resultaba ser el poderlo divulgar. Es decir, si yo estoy estudiando algún contenido, estoy haciendo algún experimento, ¿cómo lo voy a dar a entender a otro científico? ¿Cómo lo va a poder él interpretar? A través de mis cálculos, a través de la numeración que estoy realizando o la misma observación que estoy realizando yo. Entonces, la matemática fue una ayuda muy importante para que nosotros podamos entender lo que es esta parte de la física, esta parte de divulgación, y lo realizó a través de un contenido específico, a través de vectores. Y pues nosotros lo relacionamos con una línea recta a la cual está relacionado con lo que sería la dirección, el sentido, el módulo, el punto de aplicación, y a esta forma lo podemos entender. A través de ella podemos comprender todo lo que son pues los fenómenos físicos. Y para poderlo entender de mejor manera, pues resolvamos algunos ejercicios. Sin más, comencemos. ¿Cómo representaríamos un vector? Bueno, inicialmente imaginemos una recta. Sí, a través de una recta podemos ir identificando lo que es un vector. Pues un vector va a ser un segmento de la misma. Es decir, de toda esta recta que estamos viendo acá visualizando, podemos colocar una flecha. Y esa pues va a representar nuestro vector. Inicialmente lo que podemos afirmar que esta recta pues nos va a dar lo que conocemos nosotros como la dirección. Es decir, si nosotros moviéramos la recta hacia arriba o hacia abajo, pues el vector también movería, ¿no? Toda condición. Es decir, el vector es parte de esta recta. Pero para nosotros, para nombrarlo a un vector, a este vector de color verde, lo que hemos mostrado acá, lo que mostramos, vamos a denotarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar una letra que en la mayoría de los casos resulta ser mayúscula, pero para temas didácticos lo vamos a hacer en minúscula en este caso, y le vamos a colocar una flechita arriba. Siempre vamos a representar un vector entonces con una letra y con una flecha arriba, entonces indicando que este resulta ser el vector A. Ahora bien, decíamos que esta recta a la cual pertenece pues resultaba ser la dirección. Así, para darnos cuenta nosotros, para podernos orientar de mejor manera, pues trazamos siempre a través de ella un eje horizontal. Ahí está lo que representamos ahora, este eje horizontal que coincide justamente con lo que nosotros conocemos del eje X. A comparación, relativamente la apertura que tenga, vamos a denominarlo justamente a través de un ángulo. Este ángulo θ pues nos representará cómo es la dirección respecto a este eje horizontal. Entonces podemos denotarnos que la dirección a la que hemos mostrado nuestro vector, que está situado a través de esta línea recta, pues está definida a través del ángulo. El ángulo con el cual se va a representar a través del eje X. Ahí está. Otro componente que tiene característico nuestro vector pues va a ser el sentido, es decir, la punta de la flecha que nos indica que va en este sentido. Si la punta de la flecha apuntara para este otro, entonces ese sentido sería el contrario. Entonces tenemos dos aspectos bien importantes, dos partes del vector que deberíamos tomar en cuenta. Nos referimos justamente al sentido, a la dirección. Y otro aspecto bien importante resulta ser que donde está empezando nuestro vector, pues denominamos el punto de aplicación, el punto de origen de nuestro vector. Y es justamente, si nos damos cuenta acá, donde hemos trazado nuestro eje en X para poderlo denotar así. Ahora podemos denotarnos el otro contexto de nuestro nombre de nuestro vector, que cuando le colocamos en dos barritas, resulta ser que estamos hablando de otra parte de nuestro vector. Y exactamente estamos hablando del módulo del vector, es decir, el tamaño de nuestro vector, qué tamaño tendrá, el cual lo podemos representar entonces con dos barras y el vector colocado dentro, que es lo mismo escribirlo
sin la flecha encima, es decir, el módulo de A. Estamos hablando entonces del tamaño. Hablamos otra vez, indicamos que esta representaba justamente la dirección que dependía del ángulo de acuerdo al eje horizontal que hemos representado acá, el sentido que era justamente la flecha y donde se estaba aplicando, donde iniciaba nuestro vector, el punto de aplicación. Y por último tendríamos lo que es el módulo de nuestro vector. De esta manera entonces podemos representar lo que es un vector y el cual nos va a ayudar bastante a poder comprender lo que son los fenómenos físicos que tenemos en nuestro alrededor. Ahora bien, para podernos ubicar de mejor manera para la resolución de ejercicios, pues colocamos nuestro vector en el plano cartesiano, es decir, el eje X y el eje Y, donde podríamos representar a nuestro vector situado en el mismo. Y recordemos que depende de un ángulo, es que representa lo que sería la dirección. Ahora bien, para poder hacer los ejercicios, para poderlo denotar y mostrarlo matemáticamente, pues utilizamos justamente esta notación, donde vamos a decir que el vector A va a depender justamente de este punto, es decir, de este eje. Aquí está, para A1, A2, que se representaría en Y. En algunos casos suelen colocar en este aspecto A en X y A en Y para poderlo representar. Pero como vamos a ir trabajando a lo largo de este episodio, entonces podemos ir denotándolo A1, A2, A3 hasta A(n), es decir, el vector puede ir creciendo. Pero generalmente nosotros en física agarramos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Ahora bien, demos nuestro ejemplo para ahora, lo que estamos viendo y reflejando justamente nuestro vector. Nuestro vector en el eje X va a alcanzar 1, 2, 3. Entonces tenemos acá la componente en X, que sería 3 o A1, y nuestro componente en Y o A2, que sería un espacio, y ahí está representado, que sería 3,1, la representación de nuestro vector. Y no nos quedamos solamente con este aspecto, sino también que podemos representar esta forma de vector a través de lo que serían los vectores unitarios, ¿sí? Y para hacerlo podemos denotar de la siguiente manera. Recordemos que un vector puede multiplicarse por un escalar, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Estoy multiplicando por el escalar 3 y adentro vamos a colocar otro vector que sería 1,0. 1 en X, es decir, en esta dirección, y 0 en Y, es decir, se mantendría solamente en este punto. Y multiplicado por este valor de 3, pues resulta ser la misma dirección de esta de acá, que serían 3. Y lo mismo podemos hacer justamente con la otra componente, que sería 1 multiplicado por 0 me va a dar 0, es decir, se mantendría en este punto, y en el eje Y o en A2, eso correría justamente un espacio hacia arriba. Entonces tendríamos esta representación para nuestro vector, que dándonos cuenta, este es un vector unitario y este otro es otro vector unitario. Representación de Y, representación de J, para poderlo mostrar. Esta es la manera más sencilla para poder realizar los ejercicios de aquí en adelante que podemos utilizar. Fíjense que no cambia mucho la representación de esta manera a la representación de esta otra, donde puedo observar justamente que los componentes son los mismos, pero que aquí dependen de una dirección, que es en Y y es en J, a comparación de esta que estábamos indicando que será en el eje X, el eje Y, o A1, A2. Entonces, de esta manera podemos representar lo que sería nuestro vector. Ahora bien, ya representado nuestro vector, podemos hacer lo siguiente: agregar otro vector también, es decir, otro vector, el vector B, cuyas componentes estarían en Y solamente 1 y en J 3. Para darnos cuenta, vamos a ir y recorremos en Y un espacio y en J 3 espacios, lo que sería Y. 1, 2, 3. Ahí está. Para hacer la suma tendríamos justamente este vector. Una componente en Y y la componente en J, es decir, X y Y. Y está representado nuestro vector B. Fíjense que tengo acá un vector A y el vector B.
Lo que vamos a hacer ahora es una suma de estos vectores. En pocas palabras, voy a sumar estos vectores de acá, el vector A con el vector B. Pero para realizarlo tengo que hacerlo componente a componente, es decir, componentes en Y, componentes en J, componentes en K, si fueran del caso de 3 dimensiones. Entonces realicemos nuestra suma. Vamos a tener el vector A más el vector B, A más el vector B. Tengo justamente la componente 3i más i, que resultaría ser 4i. Ahora vamos con la siguiente, que sería j más 3j, que sería 4j. Ahora bien, representemos este vector ahora. Es decir, le vamos a denotar a esta operación como un nuevo vector, dándole el nombre como c. Y el vector c, que sería nada menos que la suma del vector A más el vector B. Y la suma me dice que está en 4i. Vamos a ir hacia ahí. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y vamos a ir en J4 también. 1, 2, 3, 4. La representación. Está en X y está en Y. Y donde se intersectan, aquí está la representación. Y para estar seguros de que es esta justamente nuestro vector resultante, ¿cómo podríamos denotarlo? Pues de la siguiente manera. Fíjense que lo que hemos hecho es recoger nuestro vector o trasladar nuestro vector hasta este punto. Recuerden que para hacer por el método gráfico lo que hacíamos era punta con cola. El primer vector, la punta, y el segundo vector con la cola, donde se empezaba el vector anterior. Ahí está. Y este resultaba ser nuestro vector. Y donde nacía nuestro vector, el primer vector, en este caso el vector A, y con la punta del último vector, y resultaba ser nuestro vector, en este caso C. Si hacemos la coordinación, fíjense bien para poderlo denotar. Voy a trasladar mi vector B, lo que hemos hecho es trasladarlo, y hemos indicado que tenía que recorrer justamente un espacio y 3 espacios hacia arriba, 1, 2, 3, y justamente nuestro vector se ha trasladado a este punto, sometiéndolo a otro sistema de referencias. Y podíamos darnos cuenta entonces que nuestro vector B y nuestro vector A están acordes a lo que serían nuestros sistemas de referencia. Y la resultante, pues lo que hemos ido representando de esta forma. Ahí está. Entonces es correcta la gráfica que hemos realizado, así también como la operación. Ahora bien, entonces podemos representarlo así. A más el vector B, pues resultaba ser este vector C. Recordemos que la forma en que la física habla a través del lenguaje que podamos entenderlo es a través de la matemática, y la matemática nos favoreció, nos dio esta ayudita a través de lo que son los vectores. Así que te invito a que vayas repasando nuevamente lo que son los contenidos del Ministerio de Educación a través de lo que son los temas de vectores, para que tú seas el próximo Feynman. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.